Outline, Radio Eslovaquia sin saberlo. Hoy presentamos Dentro del Cosmos. Entró por la envoltura grande, hasta llegar al mero cosmos, con un pequeño detalle astronómico. El radio, como las galaxias, hay que escucharlo. Pues sí, así es. Carolina Eslava, muchas gracias por estar en Outline. Encantada de la vida. Oye, muchas gracias realmente, Carolina. Dime, por favor, ¿cuál es tu inicio, tu historia en el radio? Pues radio realmente es mi primer amor. Estudié comunicación y yo quería trabajar desde que estaba estudiando. Y bueno, busqué oportunidades y encontré una como asistente de producción. ¿En dónde? Yo, la verdad, ¿En dónde y a qué horas? bueno, estudiaba en la Universidad Latinoamericana, ahí en el Valle, y estaba buscando trabajo a los 19, 20, y entonces una prima vio en el periódico el anuncio de se solicita asistente de producción en Cuadrante, casa productora de radio. No me digas. Sí, y entonces me mandó el recorte y me dijo, bueno, pues creo que te gusta. Yo estaba trabajando, sí, en comunicación, estaba en una empresa de capacitación justo, donde además uno de los cursos que daban era de locución. Y mi maestro fue Eugenio Sánchez Aldana, que era una voz así espectacular y un gran maestro. Entonces, bueno, estaba relacionada desde el principio casi con radio. Fui a Cuadrante y me encuentro con una fila como de 50 personas. Y además era tiempo completo, yo estaba estudiando en la tarde. Oye, ¿en qué periódico era, te acuerdas? Excelsior, imagínate. Oye, pues... realmente papel. No, pero tenía mucho éxito esa sección, ¿no? Oye, sí, un anuncio y que se llenara la oficina. Claro. Bueno, también es que no había tantos espacios para pues hacer radio, ¿no? En realidad eran pocas estaciones, a ver, no tan poquitas, pero no era la variedad que tenemos ahora. Y bueno, no sabía muy bien ni siquiera qué hacen en la casa productora, pero me presenté. Fui de las últimas en pasar la entrevista y lo primero que hizo Fernando Howard, que era quien revisaba tu currículum, era, pero tú estás estudiando y aquí queremos tiempo completo. Y yo le decía, sí, pero quiero trabajar en radio, entonces tengo una propuesta, ¿no? Entonces se ríe de mí un poco, a ver, ¿cuál es tu propuesta? Pues vengo tempranísimo y me salgo a las 3:30 y me voy a la escuela. Y bueno, se reían, me decían, no se puede porque es tiempo completo y bueno, pero en fin. Y entonces dije, bueno, pues ya qué más, ¿y por qué te gusta? Entonces le conté, ¿no? Esta parte de, pues es que el radio es imaginación, el radio te permite viajar a donde sea, aumenta, ¿no? Tu imaginación por todas partes y en fin. Y entonces yo creo que le hablé con tanta pasión de radio que no se le olvidó, pero no me quedé con el trabajo. No. No, porque efectivamente salían a las 7 de la noche y yo estaba estudiando todavía. Oh, yo creí que ibas a contar que sí. ¿Y qué mes era y qué año? Estamos hablando quizá del 89, 88 o 89. Y bueno, entonces de pronto le dije, bueno, cualquier cosa que haya, avísenme por favor. Y entonces de pronto recibo una llamada de Jennifer Hammer. Yo recibo una llamada de Jennifer Hammer y me dice, bueno, nos caíste muy bien y tenemos una cosa que pues no tiene mucho que ver, pero si te interesa, es que vengas a envolver paquetes de regalos, porque tenemos un programa de concurso. Y yo dije, por supuesto que sí. Y entonces trabajaba en la mañana, a mediodía iba a envolver los paquetes, comía en el camino y llegaba a estudiar, ¿no? Y era, pues para mí fue muy divertido porque era envolver paquetes de regalos para el programa de concurso que se producía, no sé, que producía Héctor, o ya no me acuerdo. Y es curioso, pero esos programas de concurso eran muy populares. Se transmitía en Radio 1000 y, bueno, pues había que llevar concursantes. Y de pronto, bueno, ya acababa yo de envolver mis paquetes de regalos. ¿Y qué regalaban? Y que no había, quedaban de regalo. Sí. Lo patrocinaba Bimbo y entonces eran paquetes de pan, de tía Rosa, de cuernitos, de etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Oh, y muy sabroso, ¿no? Bueno, sí, o sea, cuando no estaba prohibido comer pan. Y bueno, y entonces un día me di cuenta que no había concursantes, porque además el programa se grababa a las 2 de la tarde, era hora malísima. Y dije, wow, pero tienen que grabar, ¿qué hacemos? Y entonces, pues salí a caminar y a encontrar gente, ¿no? Y me los llevé, de pronto llegué con mi fila de concursantes a grabar el programa,
Ujú. Y bueno, me dieron chance de estar ahí viendo cómo producían, qué hacían, y ahí fui entrando. Creo que sí, creo que demostré mi amor por radio. Ujú, claro. ¿Y ya te incorporaste al departamento de producción? Sí, así es. Y de hecho, mi encargo fue producir algo que nadie quería producir, Ujú, que eran los programas, los partidos de fútbol por radio, ujú, que había que estar pendiente de que entraran los spots y en fin, era por supuesto viernes en la noche, sábado en la noche, domingo a mediodía, nadie quería hacer eso. ujú, Y bueno, yo dije, sí, sí, yo lo hago. ujú. Entonces, pues no tenía mucha diversión, la verdad, estar oyendo el partido, ¿no? Pero bueno, Bueno, para ti, estaba dentro. pero era que checar la comercialización, supongo. Es correcto, y que la transmisión no se cortara y que estuviera de buena calidad. Ujú, Y bueno, había poco más que hacer, ¿no? Salvo estar pendiente de eso. Y después de eso, bueno, ya me dieron la oportunidad de empezar a producir ujú, un noticiero de negocios que se llamaba Mundo Empresarial, ujú, para Radio Mundo, que era AM. Y ujú. entonces, bueno, pues ahí empezó ya realmente mi carrera como productora de radio. Y también cuando faltaba alguna voz femenina, pues, a ver, Eslava, métete a grabar. ¿Y pero quiénes Y conducían ese programa, Mundo Empresarial? bueno, era el editor de la revista Expansión, Charles Oppenheim, y era Ujú, curioso porque no era gente de radio. Y entonces mi papel era ver cómo traducían la información que se producía para una revista, por ejemplo, hacerla más radiofónica, ¿no? ujú, Meterle más dinámica, que sea algo más corto, la duración de los segmentos. ujú, Y entramos, creamos el programa paralelamente a Oscar Mario Beteta, ¿no? ujú, Entonces, pues era interesante porque antes no se hablaba de empresas en radio. ujú. Y ahí realmente aprendí muchísimo de todas las superfiguras que además ahora son conductores de radio. También Mari Carmen Cortés, Darío Celis, Alberto Aguilar, periodistas de negocios. Ellos trabajaban en la revista. Ellos eran colaboradores del programa y colaboraban también en periódicos y revistas. Ah, eran colaboradores del programa Sí, que hacían de Mundo. Encuadrante. Así es, ajá. Oye, una super escuela entonces, ¿no? Sí, claro, claro. Ya lo Fue, sabemos todo, ¿eh? Ya lo sabemos todo. pues es que es muy interesante. Al final me tocó ver despegar carreras pues de gente que ahora mismo, pues por ejemplo, no sé, el editor de proceso de ahora era el jefe de redacción, o Rosana Fuentes Veraín, que es una periodista muy reconocida. Bueno, pasaron por ahí. Ajá. Entonces fue un programa muy interesante. Y bueno, para mí era interesantísimo, la verdad. Ujú, Y mi papel era ese, ¿no? Ayudarlos a que fuera más dinámico, que pudieran dialogar un poco con el radio escucha, aunque antes no se usaba eso, ¿no? ujú, Y, y bueno, la verdad es que me tocó también ver gente de muy buen nivel como directores de empresas, secretarios de Estado, etcétera, pues pasar por el programa. ujú. Pero también tenía yo el gusanito de conducir. Sí. Y entonces, bueno, además producía otro tipo de materiales, ¿no? Spots u otro tipo de programas. Y ahí conocí a un figura y Ujú. voz, Jaime Kurt, ¿no? Oh, que, eso soy que, yo. sí, 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 fíjate. Y Sí. entonces, bueno, ibas a grabar y eras una de las voces más agradables, más claras, más todo, porque bueno, nos tocaba estar oyendo siempre y seleccionando voces. Ujú, Y bueno, pues me encantaba lo que hacías y un buen día se abrió una oportunidad donde tú trabajabas, que era Radio Fórmula, de cubrir a una compañera que se iba a tener su bebé. ujú. Y tampoco era una hora muy buena, ¿no? Pero bueno, no importa, era como de 3 a 5 o algo así. En Eh, Cosmos 103. en Cosmos 103, así es. Ujú, Y bueno, cuando estábamos en la Torre Latinoamericana. Y para mí fue así, wow, un sueño hecho realidad. Así. Trabajaba al fin en vivo en una estación de radio con, ¿no?, mi espacio. Y bueno, pues era entretenido ir al centro a trabajar, ¿no? ujú. Y me acuerdo muy bien que cuando entré a la cabina, que de verdad no cabía yo en mi de emoción, uno de los productores que se llamaba Hugo, que no Oh, me acuerdo, Hugo Ramírez, ¿cómo no? claro, Hugo. Hugo había estado en el temblor grande Ujú, del 85 y bueno, pues sabíamos que la torre se movía y entonces él con un gran encanto decía, bueno, a ver, chaparrita, si empieza a temblar, tú no te pongas nerviosa. Este se mueve pero no se cae, ¿no? Y yo, no, bueno, mejor no me digas. No, sí, sí. Mira, te pones abajo de la mesa
y te agarras de la mesa y ya, ¿no? Ese era su consejo. Sí, sí. Es que acabo de platicar con Hugo. Yo no sabía que había estado en el 85. Me lo acabo de descubrir y tú sí lo sabías. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, es que nos pasábamos también un rato platicando ahí. Y no era tan glamoroso, porque te acuerdas que había un par de sillas un poco desvencijadas. Uh-huh. Y cuando teníamos más invitados, pues había que sacar un huacal para que se sentara un invitado. Uh-huh. También teníamos goteras. Bueno, es que era una cabina rústica. Muy, muy rústica. Sí. Y sin embargo, bueno, Radio Fórmula siempre ha sido una de las cadenas más escuchadas. Uh-huh. Bueno, pero en ese entonces las cabinas, o esa, la de Cosmos 103, era muy rústico, también las cartuchas, todo era rústico. Todo. Bueno, de hecho, me estás haciendo acordarme de tantas cosas. Un día me tocó ir a una conferencia de prensa con Air Supply, vamos a ver, que tampoco era la de 8, pero, ¿no? Y estaba cubriendo mi primera conferencia de prensa. Entonces grabé y venía yo muy, muy contenta con mi cinta. Ajá. Y entonces, claro, estaba a punto de entrar al aire, había patrocinio y yo tenía que anunciar el patrocinio y empezar la entrevista, ¿no? Bueno, poner la entrevista. Y teníamos tanta prisa que monto la cinta sobre la máquina, la máquina que estaba justo en una ventana abierta. Ajá. Y la puse con tanto impulso que la máquina se iba a caer. Se iba a salir por la ventana. O sea, vi pasar, ya sabes, mi vida tras las rejas por matar a alguien con una máquina ¿Qué onda? Ajá. De cinta. Y entonces, bueno, la alcancé a agarrar por atrás y como no estaba cerrada, pues me volé la yema de los de 2 dedos. Y bueno, entonces, claro, pues empezó a salir sangre por todas partes y Hugo, que era el productor, así de, no me hagas esto, chaparrita, tienes que entrar al aire. Y yo, no, pues yo llorando, sangrando, y me llevó al baño, me puso agua, un chorro de agua, me puso papel higiénico y me dijo, sales, das el patrocinio y después te pones a llorar. Ajá. Y así fue, así fue. Oye, qué onda, Bueno, pues eso es, digamos, el reto y el encanto de radio en vivo. Sí, ¿no? Así es. ¿Y luego qué pasó? Oye, pero paralelamente seguías en Cuadrante. Sí, también, así es. Estaba produciendo en la mañana el noticiero, el mundo empresarial, y después estaba en esa suplencia, y después abrió un espacio para que yo pudiera estar en mi horario, y estaba creo que entre después de ti, después de tu espacio, ¿no? Creo que sí. Uh-huh. No me acuerdo. Sí. Supongo que haber sido cerca de 1990. Sí, ya estamos hablando de los 90. Sí, uh-huh. Ya había salido de la escuela. ¿Y luego? Y luego, bueno, pues seguí ahí. Bueno, luego fue un poco triste porque un buen día o un mal día me hablaron simplemente y me dijeron que ya no te presentes a tu cabina. Y ya, así fue mi triste despedida de Fórmula. Pero bueno, paralelamente seguía yo buscando otras opciones y me creerás que ya no me acuerdo dónde seguí mi carrera. Uh-huh. Sí, en Radio Asir, ya me acordé. En Asir Radio. Uh-huh. Y finalmente, bueno, produje varios programas. Uno de ellos fue Rock and Rollos, con el ahora famoso Estaca, uh-huh. José Ramón San Cristóbal. ¿En qué estación? Sí, bueno, él era uno de los conductores. Y no lo vas a creer, pero espero que él se acuerde. Mi asistente de producción, porque yo ya era productora desde luego, era Eduardo Videgaray, uh-huh. Que era muy bien portado. Y nada grosero, pero bueno, se le quitó. No, bueno, en ese momento era muy bien portado, pero bueno, después vimos su verdadera cara. Es un cuate súper creativo y divertido, y en fin. Oye, bueno, ¿qué Videgaray trabajó en Cuadrante o nada más iba como talento a Cuadrante? No, trabajó en Cuadrante. Era sobrino del fundador de Cuadrante, de Eugenio Bernal. Ah, ¿Eduardo es sobrino de Eugenio Bernal? Sí. Así es. Ah, no, yo no sabía eso. Mira, yo tampoco sé muy bien por dónde, pero pues es su sobrino, era su sobrino. Ajá. Y claro, me lo encargaron a mí porque, bueno, no sé por qué, ¿no? Uh-huh. Ok, oye, pero regresamos. Ese programa que dices con Videgaray y con... ¿Sí? ¿Está acá? ¿Con José Ramón? Con José Ramón. ¿En qué estación era y qué año, qué programa era? Se llamaba Rock and Rollos y lo produjimos un tiempo en Cuadrante y después
No, sí, se produjo siempre en Cuadrante, Rock and Rollos, y salió al aire en Así Radio. Ah, ok. En 98, no, 88, 9. Bueno, creo que sí. Ujú. Soy pésima Pero, para las fechas, pero pero bueno, tú ibas como productora o también conducías ese programa de bueno, rock. como productora y después me tocó conducirlo, justo Ujú, con José Ramón y era, bueno, difícil. ujú, Pero bueno, digamos, afortunadamente los radioescuchas no se dan cuenta de las caras que nos poníamos mutuamente al conducir, pero bueno, al final acabé también trabajando en Así Radio y finalmente un día mi mamá me dijo que estaban buscando voces en Monitor, ujú. ¿no? Radio Red. Y mi mamá era fan de Radio Red y mi papá igual. Y yo había oído radionovelas ahí y escuchaba a Gutiérrez Bilbao. Y bueno, entonces, por supuesto, me presenté allá. Y bueno, afortunadamente me ofrecieron el trabajo, ¿no? Iba a ser yo conductora de mediodía, Ujú. de los noticieros de mediodía. Y cuando fui a decirles a Cuadrante que, pues, que me tenía que ir, me dijeron que no, me aumentaron el sueldo y tuve que decir que no. A Monitor, mi mamá no me lo perdonaba nunca. Me iba Ujú, así de, ¿cómo es posible? Yo te quería oír ahí, en fin. ujú. Y al final volví, o sea, al final se abrió otro espacio que no es algo típico, a los 6 meses me parece, y entonces entré a trabajar en Radio Red, en Mm. Monitor. Ah, entonces por fin, No, bueno, por fin mi mamá me presumía con todas sus amigas. sí, ¿verdad? Claro, ¿Y cuál fue tu experiencia ahí? pues mira, es un poco ambigua, en el sentido de que Gutiérrez Vivo era un gran periodista, tenía una capacidad impresionante para, pues, una visión para cosas nuevas. Por ejemplo, él fue el que inventó el tema de reportar desde un helicóptero y las motos, ¿no? Para el tráfico. Había un gran equipo de investigación, etcétera, pero Gutiérrez era una figura muy autoritaria y complicada, ¿no? Entonces, pues, bueno, no era un trabajo tan pleno, digamos. Ujú, Entonces, pero bueno, también finalmente de ahí salieron grandes amigos míos, grandes voces también, como María Teresa Viña, como Terea Viña, ujú, y bueno, también fue una buena escuela. Pero había un esquema tan rígido que pues no era fácil avanzar. ujú. Y finalmente ahí me ofrecieron un trabajo en una agencia de comunicación internacional y decidí pues, que tenía que ganarme la vida mejor. Ujú. Y ahí se acabó el radio. Oye, no me digas. Bueno, al lado de los bulbos, dentro de los bulbos. Pero sigues escuchando radio, evidentemente, ¿no? Ah, por supuesto, o sea, radio sigue siendo, ¿no? Mi pasión. Tengo muchísimas ganas de volver al aire, ya sea en un podcast, en Clubhouse, en una estación Ujú, ¿no? Virtual o real, pero creo que la clave es, bueno, tener algo diferente que ofrecer, ¿no? Voces bonitas hay muchas. ¿tienes algo que agregar, Carolina? Eh, pues nada, salvo que te agradezco enormemente este viaje que me hiciste pasar a mi pasado radiofónico, a mis días de radio, y que volveré algún día, sin duda. Sí, que así sea. Muchas gracias, Carolina. Gracias, querido Jaime. Te mando un súper abrazo y que viva la radio, ¿no? Que viva la radio. Siempre. Así es.